Hoy, en Es la Hora de Opinar, con Lisa Sánchez, Carlos Pérez Ricart y Raúl Benítez Manaut, vamos a continuar con el debate de la semana: el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, y las reacciones a este terrible crimen. Después, con Mauricio Mechulam, platicaremos de las elecciones en Estados Unidos. Y para terminar, con Adán Ramírez Serret, hablaremos del premio Cervantes otorgado al escritor mexicano Gonzalo Celorio. Así que quédese aquí en N+ Foro, que es la hora de opinar. Muy buenas noches. A nombre de Leo Zuckerman, titular de Es la Hora de Opinar, le doy la bienvenida. Hoy, Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, tomó posesión del cargo como alcaldesa de Uruapan, en lugar de su esposo, quien fue asesinado el pasado sábado en la celebración del Día de Muertos. Y a pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum presentó este martes el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, aún planean consultarlo con las comunidades de los pueblos originarios y otros sectores del Estado, para ponerlo en marcha en las próximas semanas. Para discutir sobre la violencia en Michoacán y el crimen en contra de Carlos Manzo, saludo a mis compañeros de la mesa de los miércoles, Lisa Sánchez, Carlos Pérez Ricart, y hoy nos acompaña Raúl Benítez Manaut, investigador del CISAN y especialista en temas de seguridad. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Fernanda? Buenas noches, Lisa. Buenas noches, Carlos. Fer, ¿cómo estamos? Carlos, quisiera empezar contigo para hablar de lo que está sucediendo en Michoacán, intentando entenderlo pues, más allá del suceso concreto. Sin duda, un hecho lamentable, el asesinato del alcalde. ¿Cómo se inscribe esto dentro del clima de inseguridad que se vive en el país? En primer lugar, mandarle un fuerte abrazo a Leo Zuckerman desde acá, desde el foro de Foro TV. Es increíble que volvamos a hablar de Michoacán. 20 años después, 19 años después de las cabezas rodando en un bar de Uruapan, volvemos al mismo lugar. Un estado que ha probado prácticamente de todo, defensas rurales, que ha probado también tener comisarios, donde ha ido el gobierno federal muchísimas veces, y da la sensación de que estamos exactamente en el mismo lugar que hace 19 años. Michoacán hoy es la falla del Estado, la falla de la Federación y sobre todo de los gobiernos de Michoacán que no han invertido en justicia y que no han invertido en seguridad. Si te parece, Fer, me gustaría comenzar por hablar un poco de la reacción del gobierno federal de estos 2 últimos días y luego, si quieres, vuelvo al tema de Michoacán. Y es que hay una reacción que me ha generado bastante incomodidad y tiene que ver con la primerísima respuesta de la presidenta Sheinbaum en torno al suceso en Michoacán y con estos comentarios de la culpa es de Calderón, la culpa es de García Luna, es la derecha, que quieren que volvamos al mismo modelo de antes. Y no me parece que sea la respuesta correcta. Durante mucho tiempo echarle la culpa al pasado, decir que hay que volver a 2006, 2007 para entender las raíces del conflicto en Michoacán funcionó, pero hoy esa explicación se ha vuelto una coartada y es históricamente equivocada y me parece que políticamente ya es irredituable. Y es que toda la investigación que tenemos al respecto de qué ha sucedido en Michoacán y en México a lo largo de los últimos 20 años nos dice, uno, que los despliegues federales comenzaron antes de 2006, antes de Genaro García Luna. De hecho, comenzaron con el operativo México Seguro en Tamaulipas con Vicente Fox. 2, que el factor que modifica estructuralmente el tema de la violencia en México tiene que ver con la alternancia política del año 2000, que tampoco tiene que ver con Genaro García Luna. Y 3, que el papel de las armas es brutal y también sucede antes la flexibilización del mercado en Estados Unidos antes que el 2006. Es decir, hay una responsabilidad que tiene Calderón y una responsabilidad que tiene García Luna, pero es equivocado decir, digamos, que ellos tienen absolutamente toda la responsabilidad. Y digo además, esta narrativa, o al menos esta coartada, no está a la altura de la presidencia y de la estrategia que sí tiene Claudia Sheinbaum con respecto a lo que debe hacer en Michoacán y a lo que tiene que hacer en general en todo el país. En ese sentido, una palabra más en torno al plan que se ha proyectado hacia Michoacán. Me parece que se ha visto exactamente el mismo plan en 2006, en 2002, en 2018, que lo resumo en una frase: más federación a un Estado que no tiene capacidades. Realmente la responsabilidad de lo que sucede hoy en Michoacán no está en García Luna, no está en Calderón, está en el gobernador de Michoacán, en el exgobernador de Michoacán, que además, por cierto, está prófugo por haberse robado dinero que además iba dirigido a construir cuarteles de la Policía Estatal allá, y que hoy es un Estado con 7,000 policías para un país, para un estado de 5 millones de habitantes, un policía por cada 1,000 habitantes. Hay responsables concretos y esos, desde mi punto de vista, despachan hoy desde Morelia, Michoacán.
Dice esto que dice Carlos es relevante porque yo no puedo imaginarme un estado, no puedo pensar en un estado que haya tenido más acciones extraordinarias de gobiernos federales, ¿no? Lo vimos en el gobierno de Calderón con el Michoacanazo, cuando le pidieron ayuda, lo vimos en el sexenio siguiente cuando se envió un comisionado especial del gobierno de Peña Nieto para hacerse cargo del estado, lo vimos, bueno, con López Obrador se envió una cantidad de elementos de la Guardia Nacional sin precedentes y hoy de nuevo se anuncia un gran plan. ¿Qué pasa en Michoacán que sexenio tras sexenio vuelve a estar en el centro de la discusión, se hacen planes extraordinarios, se le mete dinero y nada más no funciona? A ver, yo creo que la clave está en qué hacen los elementos que son enviados a Michoacán, qué hacen el refuerzo, digamos, de la estrategia, o como tú lo dijiste en este momento, Fer, que se hacen cargo y terminan de alguna manera desplazando no solo la responsabilidad política, sino también la decisión estratégica, táctica y operativa de las instituciones tanto locales como de las fuerzas federales. Si uno se pone a analizar más o menos en qué se ha ocupado los despliegues federales, de la antes Policía Federal, pero también de la Guardia Nacional e incluso de las Fuerzas Armadas cuando hay despliegues que incluyen miembros de la Sedena, miembros de la Marina, pues uno se termina dando cuenta que mucha de esa tropa es desplegada para hacerse cargo del Estado prácticamente en su totalidad y entonces los terminas viendo como ahora, los acabo de ver hace un par de semanas en Cancún, haciendo retenes de control de velocidad en las carreteras porque había habido no sé cuántos accidentes fatales en la carretera y entonces tú tienes a la Guardia Nacional marcando 40 kilómetros por hora en retenes cada tanto para que no haya exceso de velocidad en las carreteras, o los tienes persiguiendo delitos del fuero común, como mencionábamos también en este espacio, justamente a colación de que acaba de salir el almanaque del funcionamiento del sistema de justicia penal del World Justice Project con la evaluación hasta el 2024, y resulta que Michoacán es uno de esos estados que utiliza ese despliegue federal y ese refuerzo federal pues para perseguir todos los delitos, sobre todo los delitos del fuero común. Uno puede decir aquí los homicidios son delitos también del fuero común y entonces en ese sentido no está mal que lo hagan. No son solo los homicidios, también es el robo a transporte, también es el robo a casa habitación, también es la seguridad de carreteras, también es un montón de otras cosas que deberían, y ahí vuelvo al punto de Carlos, hacerse con las instituciones de seguridad local. Más aún, no hay que preguntarnos solo qué hacen cuando van, sino además de dónde salen los dineros para poder soportar esa presencia federal que puede ser momentánea o puede ser estructural. Muchas veces esos dineros también salen no solo de la federación, sino de los propios estados y municipios a donde acuden en auxilio las fuerzas federales y eso termina, ¿no?, digamos, alimentando unos círculos perversos terribles de no tenemos las instituciones ni fuertes, ni suficientes, ni profesionales, ni con capacidades, traemos a la federación al auxilio, la federación no auxilia, sustituye y luego como hay que pagarle a la federación, pues entonces menos dinero tenemos para volver a invertir por ahí. Yo coincido con Carlos en un punto que es muy importante y hablando de la respuesta es no solo tenemos que evaluar qué han hecho históricamente las fuerzas federales y los gobiernos locales en el estado de Michoacán y preguntarnos qué podemos hacer mejor, sino también evaluar qué partes de la estrategia ahora serían diferentes y nos podrían reorientar hacia un apuntalamiento y un desarrollo, digamos, más de largo plazo de esas instituciones, para que si un plan Michoacán hoy funcione, sea justamente para focalizar persecución de delincuencia organizada, lavado de dinero, descaptura del Estado, violencia extraordinaria, violencia política, no la sustitución de las fuerzas locales para la persecución de todos los delitos y sí la apuesta hacia el fortalecimiento de esas instituciones y algo de eso sí hay en la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum y lo mencionamos por acá el lunes con la publicación de varios acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública que están obligando a que ediles y gobernadores asuman más esa respuesta de tener las instituciones que necesitan para que esto pueda funcionar en el largo plazo, ¿no? Ya podemos en una segunda ronda, si quieren, pues entrar en más detalle en efectivamente cuáles han sido los cambios estructurales de la delincuencia organizada y de distintas políticas, como el tema de armas. Michoacán es un estado que ha visto duplicado el número de sus víctimas por violencia de arma de fuego. Creo que valdría muchísimo la pena analizar eso también. El interés en la política, los cambios internacionales y geopolíticos de un mercado de armas y la colusión criminal entre gobierno y empresas ilegales. Sí, que un poco
creo que la discusión tendría que ir también por ahí. ¿Solo el gobierno federal está metiéndose al Estado porque el Estado no puede o porque no hay confianza? Es decir, no saben con quién cuentan y con quién no se sabe quiénes dentro del gobierno estatal, dentro de los gobiernos municipales están vinculados. Y lo digo porque Carlos Manzo salía a hacer rondines en su municipio, no para buscar delincuentes, sino para buscar a elementos de la policía que estuvieran vinculados con el crimen organizado, denunciarlos. Es decir, el mensaje de él era claro, era, pues aquí hay gente del propio Estado que está involucrada. Raúl, ¿tú cómo lees este mensaje del gobierno federal de vamos a tomar nosotros el asunto en nuestras manos? ¿Es solo la falta de capacidad? Mira, ya lo han hecho en varias ocasiones en el estado de Michoacán, como bien lo dice Carlos y Lisa, han fracasado. En el año 2013 se implementó un operativo muy parecido, yo diría que hasta casi igual, en el estado de Michoacán, por Enrique Peña Nieto. Puso un interventor en el estado que iba a coordinar a las fuerzas locales. Incluso el interventor estaba por encima del gobernador, incluso coordinaba a las fuerzas federales, en ese momento la Policía Federal, al Ejército, y no dio para más. Aquí hay que tener en cuenta una cosa, que Michoacán es un estado muy rico. La agricultura es muy rica, es un estado donde se produce pues, casi todo el aguacate que se consume en el país y en Estados Unidos, los limones. También en la parte de la costa, en la zona caliente más cercana a la costa, hay mucha minería, pequeña minería y pequeños empresarios mineros. Y los agricultores y los mineros se organizaron en el año 2011-2012 en autodefensas, desafiando al Estado y desafiando al crimen organizado. Estaban hartos de las extorsiones de las organizaciones criminales. En aquella época estaba la familia michoacana, que después hubo una mutación hacia los caballeros templarios, que eran lo mismo. Ahora esas dos organizaciones macrocriminales están casi disueltas, pero esa disolución de esas organizaciones pues, los han golpeado. Su máximo dirigente, La Tuta, pues, está encarcelado, pero se busca que con eso desaparezca, con la disolución de las grandes organizaciones criminales, desaparezca el crimen, y lo que pasó es se atomizó. Carlos Manzo es un líder popular del grupo empresarial que se oponía a todo esto, como las autodefensas, muy popular, una persona que tenía un discurso incluso de mano dura. Se hablaba de que podía ser un gobernador nuevo en Michoacán con una voluntad muy dura para reformar todo el aparato de seguridad del Estado y todo esto. Rompió con Morena, se lanzó de forma independiente, barrió en las elecciones para ser presidente municipal de Uruapan. Y pues esa popularidad es también parte de lo que lo lleva a los grupos criminales a asesinarlo, porque era una amenaza para los criminales. Él sí estaba haciendo cosas en realidad, trabajaba en la noche, trabajaba en el día, interrogaba a sus propios policías, tenía el apoyo de todos los comerciantes contra las extorsiones. Y eso tampoco le gustaba al gobernador Bedoya, que es un gobernador muy oscuro, es un gobernador salido de fuerzas pues bastante desconocidas, por decir algo. Se habla de familiares metidos en cosas muy ilegales en Michoacán. Él no hizo nada y se ha mostrado muy frío frente al asesinato de Carlos Manzo. Y pues los agricultores, los mineros y todos son sujetos políticos muy activos, que debe de tomárseles en cuenta. Se les trató de desmovilizar entre el 2013 y el 2018, en el periodo de Peña Nieto, sí se les desmovilizó, pero el crimen organizado siguió avanzando. La disolución de las dos macroorganizaciones no disolvió a los grupos principalmente de extorsionadores que hay en todos los poblados del estado, incluido la capital Morelia, Pátzcuaro y la parte agrícola y la parte minera. Entonces, el plan de la presidenta tiene que tomar en cuenta también a los sujetos víctimas, que son agentes productivos muy importantes, de sus necesidades y de la gente la que los está amenazando. Ellos saben quiénes los están amenazando, porque pues, los extorsionadores son gente que está en los pueblos dando vueltas de casa en casa, de comercio en comercio, pidiendo sus rentas semanales y mensuales, y eso los tiene asolados. Eso incluso, hay que decirlo, causa inflación. O sea, por cada caja de limones, si tú le cobras por caja 10 pesos, 15 pesos para que salgan de los pueblos, eso se ve reflejado en los mercados de la Ciudad de México, en los mercados de Guadalajara, de todos lados. Y lo mismo los aguacates. Hemos visto cómo suben y bajan los precios de los aguacates en todos los mercados. Y van de 30 a 50, a 80, y luego bajan a 60, etcétera. Dependiendo de si están pagando mucha extorsión, poca extorsión, si la cosecha es buena, si la cosecha es mala. Pero los que marcan el ritmo son los criminales. Eso no puede ser. El gobierno tiene que tomar las riendas, el gobierno tiene que estar presente, tanto el federal como el estatal, y los gobiernos municipales involucrados, como el que dirigía Carlos Manzo, y estaba haciendo un trabajo muy, muy importante. Era un líder
muy significativo en Michoacán. Todo el mundo estaba hablando de él, de su liderazgo en el estado de Michoacán, y lo tuvieron que acallar. Ahora, ¿quién lo acalló? No sabemos. No han logrado descubrir la identidad del autor material, que eso me parece una vergüenza para un gobierno que no tenga bases de identificación de un niño. Además, un asesinato que se dio enfrente de cientos de personas. De un niño de 17, 18, 19 años, ¿cómo no van a tener sus datos de identificación? Tienen todas las fotos de sus tatuajes y ahora no saben ni quién es. Pues por supuesto que la mamá sabe quién es y todos los vecinos saben quién es, pues los tatuajes no se ocultan, y menos en tierra caliente. Entonces, de que saben quién es, y que no fue un agente solitario, él fue pagado por alguien para asesinarlo. Sí, fue un acto suicida. Y muy profesional, porque dio 7 disparos y los 7 fueron cerca y apuntaron con precisión. Entonces, todo eso llama a muchas preocupaciones y esperemos que sí se empiecen a tomar en serio, que el partido en el gobierno, que es el que está gobernando también en el estado de Michoacán, pues se fije muy bien en los candidatos que escoge para gobernador y para presidentes municipales, porque son mafias. Eso de que fue Calderón y que fue Peña Nieto y todo eso es un cuento ya chino. Ellos tienen 7 años gobernando y además en Michoacán gobernaron los perredistas, que hoy son todos morenistas. Justo eso me gustaría entrarle al tema político, porque a veces la investigación se termina en el momento en el que, bueno, se identifica el autor material, se hace, entre comillas, justicia, y ya luego no se sigue la investigación de qué pasó en ese municipio, quiénes fueron los beneficiarios dentro del crimen organizado, quiénes eran los oponentes, y esto lleva pasando años cada vez que escuchamos que hay un asesinato de un presidente municipal o de un candidato. Y el caso de Carlos Manso a mí me parece además especial, porque él no solo era un líder pues extraordinario que logró crear, dar un mensaje potente, sino que creó un movimiento, el movimiento del sombrero, que representaba esta denuncia a la situación que se vivía en el municipio, en el estado, pero que además no estaba él solo, ¿no? Logró que hubiera regidores de su propio movimiento, independientes que entraran con él. Bueno, la esposa fue candidata. La esposa fue candidata. Es decir, hubo una serie de personajes alrededor, una legisladora, que lograron entrar a espacios. ¿Es este el inicio tal vez de un movimiento que no se había visto hasta ahora, de ciudadanos organizados desde un lugar en el que no habíamos visto, ¿no? Que no nos habíamos imaginado que pudiera surgir pues una voz alternativa de exigencias de lo que la gente que está viviendo y pagando en carne propia esto? Sin duda, y la verdad es que ahí toca hacer una culpa a los que hablamos siempre desde el centro de la Ciudad de México y obviamos las particularidades regionales, los liderazgos locales que son muy importantes. Hemos hablado hoy en esta mesa, yo el primero, pues del buen trote, de buen paso que llevaban en general los homicidios en el país, y creo que la estrategia sigue siendo buena, la adecuada. Sin embargo, sucesos como el que vimos el fin de semana trastocan por lo menos la narrativa triunfalista, porque es necesario muchas veces ver las particularidades desde cada zona, y no tengo la menor duda de que esto va a reconfigurar el mapa político también Michoacán. Decir que Michoacán es un estado complejísimo, uno de los más complejos de todo el país. Raúl ya decía algo con respecto a eso. Tiene frontera, imagínense ustedes, con Colima, que es uno de los estados más violentos del país, medido por número de habitantes, con Jalisco, ni qué hablar, Guanajuato, el Estado de México, Guerrero y Querétaro. Entonces lo hace también centro de acción de muchas de las mafias locales. Un excomisario de seguridad me decía que particularmente la familia michoacana actúa en la parte de Guerrero, particularmente en Arcilla, y sus ramas delincuenciales están ya en la parte de Michoacán o en la parte del Estado de México. Entonces tienen la capacidad para operar en un lugar y luego volver a un estado donde se sienten muy seguros, como es el caso de Guerrero. Es el caso particular de los hermanos Hurtado, ¿no? que han dominado esa zona por mucho tiempo. Un estado también que yo insisto, es una idea que tengo hace mucho tiempo y creo que hay que empezar a pensar, visto el fracaso de la federación y en general el fracaso del estado en torno a eso. 113 municipios, 50 de los cuales están de algún modo tomados por algún tipo de cooptación de tipo criminal. De verdad necesitamos 113 municipios para enfrentar el problema del crimen organizado allá. Realmente no nos parece que son demasiados y que dificulta completamente la coordinación. Yo creo que son el tipo de preguntas que tenemos que empezar a pensar también. Tú dices que tal vez deberían de ser menos municipios. Por supuesto, no solamente en Michoacán, sino en todo el país. No tengo la menor duda de que no necesitamos para el problema de seguridad 125 municipios para el caso del Estado de México y mucho menos 113 para Michoacán y estados como Puebla, Veracruz, que entiendo por qué se forma así en el siglo XIX,
pero me queda claro que para temas de salud, temas de seguridad, hoy no es la configuración correcta para avanzar hacia allí. Entonces, un poco lo que quiero decir acá es que basta ya de reformas administrativas o de pequeños pasos. Sí creo que hay que pensar de nuevo cómo reconfiguramos la cosa. Y un tema más que me parece que está anclado a esta discusión, anclado al tema de Michoacán y al tema de cómo el Estado realmente se enfrenta al crimen, es el tema de los recursos. ¿Cuántos recursos tenemos para enfrentar un tema tan grande como este? Y cuando veo la línea de tiempo y cuando veo el número de efectivos, de policías que tiene Michoacán, que tienen otros estados como Guerrero, es exactamente el mismo número de policías estatales que tienen hace 10 o 12 años. No hay más dinero para enfrentarse a eso. Y mientras no se discute el tema de la reforma fiscal y de cómo vamos a tener más dinero justamente para enfrentar este grave problema que es el crimen organizado, seguiremos, me lamento, en esta mesa discutiendo hoy Michoacán, mañana Tamaulipas, luego Nuevo León, y haremos toda la ruta por México sin encontrar soluciones realmente estructurales, sino solamente administrativas. Bueno, Carlos menciona el tema del número de policías, pero también es el nivel de los sueldos, los ministerios públicos. ¿Qué más se tiene que hacer institucionalmente? Ganan mensualmente los policías de Michoacán, los estatales, así que los de Uruapan y los de los municipios más pobres, pues todavía más abajo, y entonces ahí uno se pregunta efectivamente si con 16,000 pesos enfrentando los niveles de riesgo y amenaza que enfrentan constantemente, ¿no? También podemos recriminar única y exclusivamente a esos malos elementos o a la falta de confianza que la Federación pueda tener en ellos, y efectivamente, ¿no?, el abandono es de ese tamaño. ¿Cuánto gana un policía que gana bien, digamos, en cualquier lugar del país? ¿Cuál sería Ciudad un buen de México estándar? Creo que es el más alto, 21,000 pesos más o menos. Digamos que ese tendría que ser el... Pero, Fuerza ojo, Civil, 29,000 pesos en Nuevo León. Pero Es el Nuevo más León, alto. y ojo, porque no todos los policías que llegan a ese nivel salarial, por ejemplo, tienen acompañado servicio médico, seguro de gastos funerarios, ayuda para las familias en caso de accidente o invalidez, etcétera, etcétera. Ya Y sin, sería un sin error hablar- pensar que solo es un tema de policías. Es un tema de fiscales, Por es un supuesto. tema obviamente de Ministerio Público. Nada más una cifra. Michoacán tiene 400 policías de investigación. 400 policías para un estado de 5 millones de habitantes. O sea, Bueno, y lo mismo era cuando discutíamos allá hace 20 años los primeros operativos en Tamaulipas, también tenía 400 policías ministeriales y luego fueron y los corrieron a todos y no pudieron rehacer esas instituciones después del operativo Bueno, y hay que ver México qué jueces Seguro. van a empezar a trabajar en este caso, porque si son Además. jueces recientemente electos, pues yo no sé si tienen ni siquiera la información o la capacidad de investigar este tipo de crímenes. O qué casos penales no se nos van a caer, que Exactamente. ya estaban ahí también y que van a tener que reiniciarse sin poder reponer pruebas. En fin, yo lo que coincido es que en la necesidad de las soluciones estructurales no solo está ese fortalecimiento, que entiendo además la frustración de la gente que dice, bueno, eso nos va a tomar 20 años, ¿qué van a hacer hoy?, ¿no? Sino también otras cosas que me acaba de recordar Carlos, y que nosotros desde México Unido contra la Delincuencia lo hicimos en un atlas de homicidios, justamente donde analizábamos la necesidad y urgencia de adoptar un enfoque regional para el tema del estudio de las organizaciones de la delincuencia organizada y sobre todo para el tema del estudio de las dinámicas de violencia letal y de lesiones con arma de fuego o de comisión de delitos con amenaza de uso de arma de fuego, que cada vez estaban intimidando más a la población, porque precisamente ya no estamos hablando únicamente de fenómenos intraestatales o intramunicipales, sino intermunicipales e interestatales, en donde ahora una organización como Cartel Jalisco Nueva Generación, que se suma a todas las que ya tenías con... Raúl no me va a dejar mentir, pero también con unas organizaciones criminales que durante mucho tiempo hicieron de carmelitas descalzas, casi de provisión de servicios sociales, y tenían hasta sus códigos de ética y sus códigos de conducta, y que tuvieron una permeabilidad social muy grande. Bueno, ahora, frente a este nuevo actor cuasi hegemónico del lado criminal que tiene la capacidad para influir en muchos territorios y en muchos gobiernos a la vez y replegarse o expandirse a necesidad. Esto me recuerda mucho la dinámica del ELN en Colombia y la frontera venezolana, ¿no? Cuando les pegan mucho del lado colombiano, se van al lado venezolano, y en el lado venezolano no pueden hacer nada, y luego cuando la cosa se calma regresan de este lado. Un poco esa es la misma. Entonces, eso, decir, cualquier tipo de planes que hagamos, cualquier tipo de estrategia que se vaya desplegando para atender pues, los lugares más violentos y donde hay sobre todo una proliferación criminal que está victimizando tanto a la sociedad, tienen que tener ya pues, enfoques todavía más grandes y muchísimo más sistémicos, no solo en la investigación, sino en la geografía. También hay un error al interpretar a las organizaciones criminales, porque se habla mucho del narcotráfico, ¿no?
Claro. Obviamente en Michoacán sí, está el puerto de Manzanillo, por ahí entran precursores químicos, habrá laboratorios cerca de la costa, pero en Michoacán la gente no le está asolando los narcotraficantes, le están asolando la extorsión, es el principal problema. La familia michoacana y los caballeros templarios eran especialistas en extorsionar pueblos y en ir conquistando territorios y pueblos sobre los productores y sobre la gente común y corriente, sobre todo la gente que tiene algún recurso. Sí, hacen dinero con las actividades legales. Sí, ¿no? porque el gobierno federal le pone mucha atención al tema del narcotráfico, porque es lo que le está demandando Estados Unidos, y lo demás no tiene ningún recato en decir, ni siquiera hay actividades de inteligencia ni de investigación del tema de las extorsiones. Lo mismo sucede en Guanajuato, lo mismo sucede en el Estado de México. Muchos estados que no tienen nada que ver con ni el fentanilo, ni la cocaína, ni nada, están asolados por el crimen organizado. Bueno, Puebla, Guanajuato, para Guanajuato, empezar, donde Puebla, es un tema... etcétera. Entonces, creer que crimen organizado solo son narcotraficantes es un error tremendo. En lugares como Michoacán son extorsionadores de gente común y corriente, y de ahí salen líderes como Carlos Manso, que tiene un antecedente, Hipólito Mora. Hipólito Mora fue asesinado de una forma muy grave, más de 100 balazos. Él era otro líder popular igual, el líder de productores, que era un líder popular que tenía un gran arrastre. Y que también había denunciado mucho. También se la pasaba denunciando a grupos criminales y tratando de y era contra la extorsión. Entonces, es un estado plagado de crímenes que afectan a la población común y corriente, y eso es lo más grave. Tendríamos que hacer una mesa de análisis de la ley de extorsión. De la ley de extorsión, que es un tema gigante. Y quisiera regresar a un asunto que mencionabas, el asunto electoral. Decías, a ver, los partidos políticos, particularmente Morena mencionabas, pero yo creo que todos tendrían que hacer más para revisar a sus candidatos. Yo coincido plenamente. El caso de Carlos Manso es un caso extraordinario porque él decide ir independiente porque no le dan una candidatura. Entonces, digamos que él logra escapar de la lógica de los partidos. Y dices, ¿por qué no están llegando personajes como Carlos Manso, tal vez, a través de los partidos? Y sí llegan personajes sumamente cuestionables. Pero mi duda es, ¿tienen los partidos las capacidades de investigación para saber realmente, o es algo que tendría que hacer la Fiscalía General de la República antes de que haya elecciones? Es más, yo creo que ni el INE tiene capacidades para hacer este tipo de investigaciones. Sí, porque hay inteligencia popular. O sea, en los pueblos saben quiénes son los extorsionadores y que el candidato a la presidencia municipal está vinculado a actividades criminales. O sea, el pueblo cotidiano, el que tiene negocios sobre las calles principales de los pueblos, saben perfectamente quién es el mafioso, quién lo está postulando Morena, si tiene dinero, si no, se compran candidaturas, etcétera. La inteligencia popular en ese tipo de poblados es muy clave para... ¿Crees que es suficiente? No, porque en los partidos políticos no le preguntan a la población, oye, ¿y quién es? Con tal de que tenga dinero y que garantice que va a ganar, perfecto. Y si no, las organizaciones criminales, los extorsionadores en este caso, y en el caso de ciudades muy grandes y todo esto, pues también el narcotráfico, pues pagan las candidaturas, silencian a la gente que los conoce, que los está denunciando, y siempre salen ganando los mafiosos y los criminales populares en los pueblos, y la gente les tiene miedo. Ahora, quien se les enfrenta como Carlos Manso, como Hipólito Mora, como estos dirigentes de las autodefensas hace 10 años, pues pagan las consecuencias. Es gente muy valiente que paga las consecuencias, desafortunadamente, ¿no? Ahora, la esposa de Carlos Manso pues está en el mismo riesgo. Que esa es la siguiente pregunta. ¿El gobierno tiene la capacidad de proteger a sus propios funcionarios, ¿no? De todos los niveles, ¿no? Incluso pues pudimos ver ayer que cualquier persona se le puede acercar a la presidenta. No me queda duda de que no tiene las capacidades, y sí me queda la certeza de que los liderazgos de los partidos políticos en este país conocen a sus candidatos en gran parte gracias al tema de la inteligencia popular. Recordar también para el público que nos escucha, pues que el caso de Carlos Manso no es ni mucho menos extraordinario. De 2005 a 2025, en los últimos 20 años, han sido asesinados más de 30 presidentes y expresidentes municipales solamente en el estado de Michoacán, por no hablar de lo que ha pasado en todo el país. 30 presidentes y expresidentes municipales. Y decir que el crimen en los últimos 20 años en Tierra Caliente, pues también han cambiado sus liderazgos, han cambiado sus objetivos y sí, sus herramientas. Yo he hecho investigación en torno a esto. El tipo de armas que tenían hace 15, hace 20 años, nada tiene que ver con los fusiles que tienen hoy. Una última palabra solamente para decir, bueno, yo empecé mi intervención de hoy criticando el hecho de que la presidenta de la República acusara directamente a Genaro García Luna y a Calderón como responsables de esto. Del mismo modo, sí quiero también terminar hoy mi participación diciendo que me ha parecido muy responsable también por parte de la derecha, también hay que decirlo así, y de la oposición,
montarse en el caso de Carlos Manso para avanzar intereses políticos. No está mal que el dolor se politice, de hecho los asuntos públicos deben politizarse. Lo que creo que está mal es que se utilice para polarizar, como se está haciendo por parte de Lili Téllez, por parte de Ricardo Salinas Pliego y otros más. Dice hoy Ricardo Rafael en Milenio, me parece que tiene razón. Si Manso tuvo enemigos, ellos eran los delincuentes. No fue Morena, no fue el PAN, y sería ahora una tragedia que en vez de responsabilizar a los homicidas, echemos pólvora para alimentar el fuego y alimentar la polarización. Creo que eso no se vale. Yo creo que sí está bien, por ejemplo, que hayamos empezado la discusión del presupuesto de egresos de la Federación con un llamado al aumentar los recursos destinados precisamente al fortalecimiento de las capacidades locales y estatales. Ese es un tipo, digamos, de politización positiva frente a la que, por supuesto, pues siempre existe, que no es necesariamente constructiva y es absolutamente destructora, ¿no? E incluso estos llamados a que entonces, si el Estado no puede, que los ciudadanos se armen, me parecen de una irresponsabilidad tremenda que debería denunciarse y hasta no soy punitivista, pero hasta sancionarse casi. No, yo lo que quiero cerrar es diciendo, nos hacen falta muchísimas mesas de análisis para terminar de desmenuzar lo que verdaderamente sucede. Yo creo que una mesa de análisis tiene que entrarle sí o sí al renovado interés en la política de la delincuencia organizada. No solo como objetos de ataques homicidas hacia las personas que pretenden una candidatura, que obtienen una candidatura o que ya están en funciones, sino también al hecho de que pues, tenemos evidencia, al menos en casos como el Estado de México, como el caso de Veracruz, como el caso de Guerrero, en donde buscan oficialmente ya el control pues, de ciertas oficinas de los gobiernos municipales que tienen que ver con contratos, que tienen que ver con obra cuando no ponen pública, ellos mismos al alcalde, ¿no? Digamos también, ¿no? Sí, pero creo que es interesantísimo y se está estudiando también desde la academia qué tipo de efecto podría tener eso en ciertas políticas públicas, no solo en la política de seguridad, en donde ya es evidente que se aplican, digamos, ¿no? criterios selectivos para saber. Si tú pones un jefe de policía, pues ese jefe de policía va a tener la indicación de que contra tu organización criminal no va a ir a perseguir a los del frente, y eso ya lo sabíamos. Sin embargo, hay otras áreas de interés ahora, por ejemplo, los temas no solo de obras, de infraestructura, de presupuesto público, sino también de servicios de atención a víctimas, por ejemplo, de cuestiones de impartición de justicia, que son, ¿no? ya formalmente consecuencias que tenemos que tomarnos muy en serio, más allá de las retóricas de si la mano dura, si los abatimos, o si subimos a 1500 años las penas, cuando en realidad pues lo que sabemos es que 1 de cada 100 casos en realidad llega a la fase, ¿no? de aplicación de una sentencia. Eso por una parte, y luego la otra, pues también una mesa de verdad a ver realmente cuál es la política pública que se está haciendo en este momento en temas de extorsión, porque la extorsión es el único delito en donde el gobierno federal reconoce, ¿no? que no ha estado surtiendo ningún efecto las acciones que están haciendo, donde ellos reconocen que tienen un reto todavía pendiente, que es algo que no reconocen con ningún otro delito. Valdría muchísimo la pena entrarle sabiendo que la ley está a punto de aprobarse. Esto que está diciendo Lisa es muy importante. El crimen organizado está en la conquista del Estado y van de abajo arriba. Van de los municipios, de las partes más frágiles, para arriba. Hay municipios que se han sabido blindar, que se han sabido profesionalizar en sus policías. Por ejemplo, está la ciudad de Nezahualcóyotl, que tiene un desempeño muy exitoso de su policía municipal, y otros. Pero el crimen organizado busca la conquista del Estado y son muchas organizaciones. Las organizaciones de narcotraficantes son pocas, son muy monopolizadas. Estamos hablando de un crimen organizado disperso, ¿no? Pueblo por pueblo, que su principal actividad es la extorsión, y esto se potenció con el COVID. El COVID aisló los países, el COVID cerró a las grandes organizaciones macrocriminales del narcotráfico, y los criminales mutaron para sobrevivir extorsionando casa por casa. Recordémonos en Celaya, Guanajuato, hasta las tortillerías tenían que pagar extorsión. Bueno, es el colmo, ¿no? Casos de cartel del agua. Sí. Pues tenemos que cerrar con esto, pero pues el caso de Carlos Manso sin duda es un ejemplo de algo mucho más grande y que pues abre ventanas, ¿no? hacia lo que realmente está pasando en estos municipios. Muchas gracias por acompañarnos, Raúl. Gracias a ti. Gracias, Lisa. Gracias, Lisa, Carlos. Sin duda le mandamos un fuerte abrazo a Leo Zuckerman desde acá. Lo extrañamos mucho. Es momento de hacer una breve pausa, pero regresamos con Mauricio Mechulam para hablar de las elecciones en Estados Unidos. Quédese aquí en N+ Foro, que continúa La Hora de Opinar.